Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a A este tu curso, el mejor manual de crianza. Bueno, estamos nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y es el mejor manual de crianza. Bien, hoy vamos a iniciar una serie de clases titulada Madurez. Ajá. Vamos a trabajar entonces este gran tema, un tema muy importante en la vida de todo seguidor de Jesucristo, de toda persona que cree en la Biblia, y es la madurez. Esta serie va a estar basada en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, querido amigo, y nosotros como familia vamos a estar arrancando nuestra lectura aquí en el Nuevo Testamento, en el libro llamado Primera Carta del apóstol Pablo a los Corintios, en esta serie titulada Madurez. Bien, vamos a analizar un poco este libro para empezar esta serie. Lo primero que vamos a analizar es la virtud en la que nos vamos a enfocar. Resulta que la madurez debe ser una meta que todo seguidor de Jesucristo, que toda persona que cree en la Biblia se proponga alcanzar. La madurez, ir hacia la madurez, dejar ya los aspectos básicos de la fe y avanzar hacia una comprensión mucho más profunda. ¿Qué es la madurez cuando se es seguidor de Jesucristo? La madurez es ejercitar el discernimiento a través del conocimiento de las sagradas escrituras para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, para poder tomar buenas decisiones y vivir una vida que se basa en el conocimiento de Dios a través de las sagradas escrituras y en poner en práctica esas verdades en la vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de madurez, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de capacidad de tomar buenas decisiones y estamos hablando de que eso se va a ver reflejado en la vida cotidiana. Ajá, en el día a día. La madurez entonces es conocimiento, la madurez es discernimiento, la madurez es capacidad para tomar buenas decisiones, la madurez es una relación con Dios que se refleja en la vida cotidiana y por eso vamos a estar analizando de manera profunda esa gran virtud que nos propone y en la que nos vamos a enfocar aquí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Bien, ¿cuál es la intención de esta carta? Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él la escribe porque está respondiendo a una serie de inquietudes y a una serie de preguntas que ya le habían enviado en una carta los corintios. El apóstol Pablo entonces recibe esa carta, los corintios le hacen una serie de preguntas y entonces él envía esta carta para contestar esas dudas, esas inquietudes, esos interrogantes. También el apóstol envía esta carta como un mentor que quiere corregir a sus aprendices. Y entonces esta es una carta donde podemos ver cómo el apóstol Pablo mentoreaba a los seguidores de Jesucristo, cómo los dirigía, cómo los corregía, cómo les enseñaba para que crecieran y para que alcanzaran la madurez. Y entonces, intención del apóstol Pablo, contestar preguntas, aclarar inquietudes y corregir algunos aspectos que se estaban presentando en la iglesia de Corinto. Y entonces, querido amigo, y nosotros como familia debemos tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la principal virtud que promueve esta carta? La madurez, avanzar hacia la madurez. ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo cuando escribe esta carta? Mentorear a los corintios, aclararles dudas y corregir ciertos aspectos en los que ellos estaban equivocando. Entonces vemos al apóstol Pablo como mentor. El género literario es una carta
es una carta de respuesta a dudas, inquietudes, es una carta que mentorea a los corintios. Los destinatarios. Los destinatarios son la iglesia que está en la ciudad romana de Corinto, en el año, aproximadamente en el año 54 o 55. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde la ciudad de Éfeso, en Asia. Y entonces, cuando él escribe esta carta en el alrededor del año 54 o 55, entonces le escribe a la ciudad de Corinto, a los cristianos de la ciudad de Corinto, y él ya había estado con ellos durante un poco más de año y medio. El apóstol Pablo fue el que fundó la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo conocía muy bien a los corintios y ellos lo conocían a él también muy bien. Y entonces los destinatarios son esta iglesia en esta ciudad llamada Corinto, la ciudad romana llamada Corinto. ¿Cuál es el contexto histórico, geográfico y cultural? Bueno, la ciudad de Corinto está ubicada en la región de Acaya, en la región de Grecia, allá en el Imperio Romano. Y para el año 55 la ciudad de Corinto era una ciudad absolutamente inmoral y contradecía completamente todos los valores cristianos, pero era algo cultural, ellos así veían el mundo. Los corintios eran absolutamente idólatras, seguían muchísimos dioses, todos los dioses griegos, y seguir los dioses griegos incluía practicar una serie de ritos que eran absolutamente inmorales. Entonces, la ciudad de Corinto era una ciudad idólatra, absolutamente entregada a la idolatría. Había un templo a la diosa Afrodita, y para los ritos que se le hacían a la diosa Afrodita, pues eran ritos de carácter sexual, donde se practicaba la prostitución y donde se practicaba la inmoralidad y las relaciones sexuales prohibidas, totalmente inmorales. También habían otra serie de templos y habían otra serie de dioses a los que se le adoraba, se les rendía culto en la ciudad de Corinto, pero para los corintios era algo absolutamente normal. Por ejemplo, la prostitución era algo absolutamente normal en Corinto. Encontrar prostitutas tanto en el templo como en los puertos, como en las plazas, como en las calles, era absolutamente normal. Las prostitutas bajaban en la tarde y empezaban a ofrecer sus servicios de tal manera que un hombre o un joven pues podía encontrarse prostitutas muy fácilmente en la ciudad de Corinto y practicar eso era absolutamente normal, era muy natural, no era mal visto por la sociedad corintia. También se practicaba la prostitución homosexual, entonces habían jóvenes que ofrecían sus servicios de carácter sexual a otros hombres, obviamente, y entonces eran jóvenes, casi adolescentes, que ofrecían esos servicios y eso también era visto como algo absolutamente natural. La homosexualidad, la prostitución, el bestialismo también era absolutamente normal, practicado en Corinto. Corinto entonces era sinónimo de perdición, el mal uso del cuerpo, la idolatría, el entregarse a la adoración de imágenes, entregarse al desenfreno, era absolutamente normal. También en Corinto se practicaban los juegos del istmo, y resulta que estos juegos eran una versión muy parecida a los Juegos Olímpicos, y ahí entonces era muy común ver a atletas, a personas entrenándose para participar en esos juegos, juegos deportivos. Recordemos que para los griegos el deporte y el culto al cuerpo también era muy importante. Y entonces es el contexto en el que está la ciudad de Corinto, una ciudad idólatra, o sea, habían muchísimos dioses, muchísimas imágenes, había muchísima perversidad a nivel sexual, había una perversidad a nivel social, eran mentirosos, eran desenfrenados, eran personas que tenían una muy mala reputación y también eran personas que valoraban el culto al cuerpo, la belleza física,
el gimnasio, los juegos, la competición. Eso era lo que se vivía en la ciudad de Corinto. Y entonces pensemos en una comunidad de creyentes que vive en esa ciudad, en ese ambiente. Entonces, ser cristiano en ese ambiente era absolutamente difícil. Imaginémonos, por favor, a un joven o a una joven que están tratando de mantenerse puros a nivel sexual y a nivel espiritual y a nivel social y corporal, se quieren mantener limpios para Dios. Quiero que tengamos empatía y veamos lo difícil que era mantenerse puro en una sociedad como esas. Ser puro en la sociedad de Corinto era absolutamente difícil, era muy retante, era muy desafiante, era muy complicado mantener la pureza. Y entonces ahí estaba la iglesia en medio de tanta inmoralidad. Ese es el contexto histórico, geográfico y cultural de esta carta. El apóstol Pablo estuvo ahí, recordemos, durante año y medio. Él fundó la iglesia y tuvo muchísimos problemas. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo se le apareció y le dio ánimo y le dijo, ánimo, sigue predicando porque nadie te va a hacer daño, porque yo voy a hacer la obra aquí en Corinto. Definitivamente para que la iglesia creciera en Corinto fue por el milagro del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, porque que una comunidad de creyentes crezca en ese ambiente tan hostil a nivel inmoral, pues es una cosa absolutamente sobrenatural. Bien, vamos a analizar ahora la armonía, la coherencia y la lógica. La carta a los Corintios tiene armonía, coherencia y lógica con lo que ya vimos en la carta a los Romanos, con las 5 grandes verdades del cristianismo. Si alguien quiere saber qué significa ser cristiano, pues ya dijimos que tiene que estudiar la carta a los Romanos. Y ya en la carta a los Romanos vimos los 5 grandes temas. El primero, la condenación, todos estamos condenados porque somos pecadores. La segunda, la justificación, el cielo es gratis, es al depositar la fe en Jesucristo. La tercera, la santificación, el poder del pecado ha quedado roto. La cuarta es la soberanía, la elección soberana de Dios. Y el quinto tema es el amor y la conducta y la confianza en la vida práctica. Pues esos temas empiezan a ser todavía más relevantes aquí en la primera carta a los Corintios, como por ejemplo que todos estamos condenados, que la justificación es por gracia, que el pecado no nos puede controlar, que el cuerpo ya se le entrega a Dios. Todas esas cosas entonces encajan perfectamente con lo que ya hemos estudiado en la carta a los Romanos. Por eso sabemos que la carta a los Corintios entonces pasa ese gran requisito de la armonía, la coherencia y la lógica. Y aplicaciones prácticas, pues en esta carta, a lo largo de este estudio de la madurez, pues vamos a encontrar muchísimas aplicaciones prácticas. Muy bien, entonces recordemos los 7 pasos del Sendero de la Verdad que están introduciendo este maravilloso libro de la carta, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, número 1, la principal virtud que promueve, la madurez, avanzando hacia la madurez. Número 2, la intención. Esta carta pretende entonces corregir ciertos problemas, ciertos errores que se están cometiendo y además aclarar, responder a dudas, a inquietudes y a preguntas que tienen los corintios en medio de esa cultura tan inmoral. Género literario es una carta. Los destinatarios, la iglesia que está en Corinto. Contexto histórico, geográfico y cultural, la Corinto inmoral, la ciudad de Corinto romana del año 54. Armonía, coherencia y lógica, los principales temas del cristianismo, justificación, santificación y vida práctica están aquí. Y aplicación a la vida práctica vamos a encontrar muchísimas. Entre ellas, no tener divisiones en la iglesia, no seguir a líderes humanos, no practicar el pecado sexual. El matrimonio es el que Dios ha instaurado para protegernos de la inmoralidad, entre otras cosas. Muy bien, qué maravilla que ya estemos aquí en esta primera carta, en la carta a los Corintios. Es algo muy positivo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces a arrancar la lectura en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Querido amigo que me estás escuchando, que nos estás escuchando en este inicio
de esta serie, La Madurez, queremos que tengas muy claro lo que significa ser seguidor de Jesucristo. Ser seguidor de Jesucristo no es alguien que simplemente crea en Dios. Querido amigo, si tú crees que eres seguidor de Jesucristo porque crees en Dios, eso no es suficiente. Ser seguidor de Jesucristo es arrepentirse del pecado. Por eso hay una gran pregunta que nosotros queremos hacerte hoy. ¿Tú te has arrepentido del pecado, querido amigo que nos escuchas? ¿Sientes dolor por haberle fallado a Dios? ¿Estás consciente de que eres pecador y que has pecado y que has cometido errores que te han alejado de Dios y eso te duele y entonces te has acercado a Dios a través de Jesucristo pidiéndole perdón? Esa es una persona que de verdad sigue a Jesucristo, que de verdad se ha convertido en cristiano. Entonces, querido amigo que nos estás escuchando, ¿tú te has arrepentido de los pecados? Número 2, amigo que me escuchas, ¿has depositado tu confianza en la persona de Jesucristo, reconociendo que Él ha pagado por el castigo que merecía tu pecado? Y que gracias a Jesucristo vas a ir al cielo gratis y no vas a ir al infierno porque estabas condenado. Sin embargo, el cielo es un regalo a través de Jesucristo. ¿Tú has depositado tu confianza en Jesucristo? Número 3, querido amigo que me escuchas, ¿se puede decir que el pecado ya no te puede gobernar? ¿Se puede decir que eres una persona que el pecado ya no tiene como esclava y que ahora puedes obedecer a Dios no por tu propia fuerza, sino porque el Espíritu de Dios te dirige y porque el pecado ya no te gobierna? Si cumples esos requisitos, entonces eres un discípulo real de Jesucristo. Y hay un cuarto requisito, un cuarto paso, y es lees las escrituras con disciplina, lees las escrituras con profundidad para enterarte de lo que Dios nos dice ahí, que es el manual de vida para los que hemos confiado en Él. Recuerda que hay una gran diferencia entre creer en Dios y confiar en Dios. Son dos cosas distintísimas. Creer en Dios es simplemente una aprobación o una aceptación meramente intelectual donde se reconoce que existe Dios. Pero confiar en Dios es depositar toda nuestra fe y nuestra esperanza en Dios y Él produce un cambio en nuestra vida y ahora le obedecemos con el poder del Espíritu Santo. Las pruebas de que alguien es un verdadero seguidor de Jesucristo es que el pecado ya no lo puede gobernar, tiene esperanza en la vida eterna, no practica el pecado, estudia las escrituras y tiene amistad con otros seguidores de Jesucristo. Muy bien, amigos, si eso es así, entonces ahora el siguiente paso es avanzar hacia la madurez. Y de eso se trata la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Avancemos hacia la madurez. Muy bien, quiero que analicemos un texto que va a ser un texto base en este estudio de avanzar hacia la madurez o de la madurez. Y lo encontramos en el capítulo 15, versículo 57. Entonces vamos a buscar primera carta a los Corintios 15:57. Voy a buscar por aquí en mi Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Aquí lo tenemos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Dice ese versículo así: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a volver a leerlo. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a volver a leerlo. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es madurez, querido amigo que me estás escuchando. Eso se podría evidenciar en tu vida, que gracias a Dios, Dios es el que te da el poder, te da la victoria sobre el pecado y la muerte. Se puede decir que entonces tú y yo, y Margie y yo, y nosotros como familia, tenemos victoria sobre el pecado. ¿O hay algún pecado que nos gobierna? ¿Hay algún pecado, algún vicio, algún hábito, alguna adicción
algún hábito mental, algún patrón de conducta negativo y pecaminoso que nos está gobernando, entonces quiere decir que o no somos seguidores de Jesucristo o somos simplemente niños inmaduros que no hemos avanzado hacia la madurez. ¿Podrías repetirme el versículo, por favor? Es primera carta a los Corintios 15:57. Sí. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese va a ser un texto base en este estudio, avanzando hacia la madurez. La madurez. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, es nuestro deseo que este versículo sea una verdad en tu vida. Es nuestro deseo que tengas victoria sobre el pecado. Tener victoria sobre el pecado es el resultado de tener una relación correcta con Dios en los términos de Dios. Y cuando dice el victoria sobre la muerte también, estamos hablando de que tenemos una esperanza absolutamente ciertísima, absolutamente firme en que vamos a vivir con Dios por la eternidad. Eso es una realidad en tu vida, querido amigo. Muy bien, por eso este estudio tiene como título La madurez. Madurez. Y vamos a ir entonces a arrancar nuestra lectura de este maravilloso libro, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice el capítulo 1, versículo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Muy bien, ¿quién está escribiendo la carta? Esta carta es escrita por el apóstol Pablo, un testigo de la resurrección de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, predicó durante 3 años, después murió, como declaran las Escrituras, como ya estaba profetizado cientos de años antes. Él fue crucificado, él murió, y al tercer día resucitó, como también lo habían anunciado las Sagradas Escrituras cientos de años antes. Y entonces, de ese evento de la resurrección, existieron más de 500 testigos, y uno de esos testigos de la resurrección fue el apóstol Pablo. Él era un fariseo que perseguía a la iglesia cristiana. Él era un practicante absolutamente celoso de la religión farisea, que una religión que se basaba en el Antiguo Testamento, pero de una manera equivocada. Y entonces él, cuando vio el surgir de los primeros discípulos de Jesucristo, él los empezó a perseguir a muerte y estuvo en la muerte de varios cristianos, los arrastraba, los llevaba a la cárcel, los maltrataba y autorizaba y aprobaba su asesinato. Sin embargo, cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, se le apareció nuestro Señor Jesucristo y entonces nuestro Señor Jesucristo lo capacitó y lo entrenó para que fuera su testigo, y por eso decimos que el apóstol Pablo es testigo de la resurrección. El apóstol Pablo recibió el testimonio directamente de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la prueba de que eso es verdad? Pues de que el apóstol Pablo dio su vida por ese testimonio. Fue apedreado, fue maltratado, fue azotado, fue encarcelado y al final estuvo muchas veces en la cárcel y al final de su vida fue decapitado y nunca se retractó de ese testimonio. Entonces sabemos que él es un testigo de la resurrección. Y él es el autor de gran parte del Nuevo Testamento. Además, el apóstol Pablo fue aprobado por los otros testigos de la resurrección. Por el apóstol Pedro, por ejemplo, el apóstol Juan, por Santiago y por los líderes de la iglesia. Él fue aprobado por ellos, lo cual le da total legitimidad a su escrito. Y él es el que escribe. Y él dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y entonces vamos a analizar estos dos primeros versículos. Ya el versículo 1, ya sabemos entonces que el apóstol Pablo fue elegido por Dios para ser enviado como testigo de Jesucristo. El versículo 2, ahí quiero que entendamos unas primeras verdades que son muy importantes. El apóstol escribió que esta carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a los que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo, porque Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. ¿Qué significa ser seguidor de Jesucristo? Ser seguidor de Jesucristo es ser llamado por Dios para ser santo. Quiere decir, querido amigo, que si tú eres un seguidor de Jesucristo, si tú crees en Dios y confías en Dios de verdad, entonces tú has sido llamado para ser santo. Además, Él nos ha hecho santos. Vamos a analizar este significado tan importante. Ser santos significa ser apartados. Y entonces quiero que pensemos en esa iglesia allá en Corinto, esos cristianos que están rodeados de tanta inmoralidad y que es difícil mantenerse santos, es difícil mantenerse puros. Sin embargo, el apóstol Pablo lo primero que les dice en el saludo es: amigos de Corinto, hermanos de Corinto, amados hermanos de Corinto, ustedes han sido llamados para ser santos. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes han sido llamados para ser apartados en medio de esa generación perversa y corrupta, en medio de esa generación que practica todo lo contrario a lo que Dios aprueba. Ustedes son llamados para ser santos, para estar apartados de ellos y consagrarse a Dios. Pero eso, no, ser apartado para Dios no significa entonces abandonar el trabajo, abandonar la familia, abandonar todo lo que tenemos, todas nuestras ocupaciones, todo lo que nosotros somos, e irnos en una actitud contemplativa y meternos en una cueva o en una habitación y simplemente separarnos de la sociedad para Dios. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo, y lo vamos a ver a lo largo de la carta a los Corintios, el apóstol Pablo se refiere a que la gente note que ustedes en medio de la corrupción en la vida cotidiana, ustedes están separados para Dios en una vida pura, en una vida santa, en una vida limpia, que no practica el pecado. ¿Eso se podrá decir de nosotros? No, o sea, si nosotros no queremos juntarnos con personas que practiquen el pecado, pues prácticamente tendríamos que salirnos del mundo. Sin embargo, lo que Dios nos manda es que seamos puros, seamos limpios, separados para Él en medio de una generación corrupta y perversa. Y por eso el apóstol Pablo arranca esta carta con estas líneas. Vuelvo y leo, versículo 2 del capítulo 1. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Aquí vemos algo bien interesante y es Dios el que llama. Yo no soy el que le doy la oportunidad a Dios, no es, oye, ven, dale una oportunidad a Dios. No, yo no le estoy dando ninguna oportunidad a Dios. Él es el que me da la oportunidad a mí porque Él es el que me llama. Y Él me hace santo, Él me consagra y Él ahora me hace puro a sus ojos y Él empieza una labor de santificación, de purificación y de transformación en mi vida. Gran conclusión entonces de esta primera clase de este gran tema llamado madurez. Primera conclusión, querido amigo y nosotros como familia, se puede decir de nosotros que somos verdaderos seguidores de Jesucristo, que hemos confiado en Él y que el pecado ya no nos puede gobernar. Número 2. Se puede decir de nosotros que somos llamados por Él y separados para ser limpios y puros. Y número 3. Se puede decir de nosotros que tenemos una vida consagrada a Él en sus términos, en medio de una generación depravada y torcida. Maravillosa clase hemos tenido hoy. Recuerda, amigo, somos Margie y Daniel, familias saludables.
familias que se enfocan en lo importante. Hasta ¡Chao! pronto, amigos.